Hola, hola, bienvenidos, reinventados y reinventadas aquí por la plataforma de El Ciudadano en paralelo con el canal @reinventadas de YouTube, nuestro canal que ya estamos transmitiendo nuestro episodio número 98, chicas, 98 de Reinventadas, aquí desde Rosario al mundo. Estamos con ellas, las más bellas, siempre acompañando con sus columnas. Hoy tenemos el privilegio de tener una invitada súper especial, pero antes va a estar la columna de Vale Riciglione, a la cual le damos la bienvenida a este episodio. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Qué lindo estar aquí de vuelta. Le damos la bienvenida a Roxana Di Carlo. ¿Cómo estás, Roxy? Hola, buen mediodía para todos. Re bien acá. Y le damos la bienvenida a Raquel Domínguez. Hola chicas, hola a toda la audiencia. Muy bien, empezando este programa maravilloso. Chicas, episodio 92. Estamos a 2 de tener 100 emisiones en diferentes plataformas, en diferentes formatos, pero Reinventadas viene paso a paso trabajando y subiendo más de 200, escuchen bien, 200 entrevistas ya en nuestro canal colgados. Entrás, te suscribís, tocas la campanita, nos ayudás y te llevas. Así, en el momento que quieras ver una entrevista, te la llevas y la ves y la compartís y nos ayudás un montón. Bueno, chicas, hoy la verdad que tenemos un programa maravilloso, más allá de que vamos a desarrollar la columna de gestión patrimonial. Tenemos como invitada a la doctora Andrea Perunetti, que se va a conectar desde La Plata y va a hablar sobre planificación familiar, un tema que a veces cuesta un poquito, que por ahí no sé si estamos muy acostumbrados a abordarlo con anterioridad, y cuando suceden las cosas empezamos desesperadamente a ver cómo se pueden resolver. Está bueno ser previsor, ahí después Vale nos va a contar un poco más y profundizar sobre el tema. Pero antes, chicas, traigo a la mesa episodio viral del momento, el padre Guilherme, que estuvo, a ver, le pedimos acá al señor operador que muestre un poquito algunas imágenes, que estuvo en Buenos Aires el 18 de abril, en Plaza de Mayo, la verdad que un evento que fue a nivel mundial, porque es un padre que se hizo viral. Fíjense la cantidad de personas que estuvieron allí convocadas, más allá de que él profesa la religión católica, es un sacerdote, DJ, que utiliza la música electrónica para conectar con muchas almas. Creo que el obispo de Buenos Aires estaba muy emocionado por la convocatoria. Él lo hace de una manera tan natural, tan sencilla, acerca, como decimos, ¿no? Democratiza a través de la música la religión, que por ahí muchos piensan que no es accesible, que no se puede llegar, y mucha gente que no era religiosa estuvo ahí convocada en la Plaza de Mayo el 18 por el aniversario de la muerte del Papa Francisco, que fue el día 19. Así que la verdad, chicas, una locura. Una maravilla. Sí, creo que no tiene que ver tanto con la religión, como dijiste bien, es la fe, porque lo que realmente acá convocó fue la fe colectiva, cuando miles de personas se reúnen bajo varias circunstancias, porque algunos de una enfermedad, dolor, esperanza, fe, eso es lo que amplifica la experiencia individual, ¿no? Más allá de la religión, Exactamente. Creo que tiene que ver más con la espiritualidad, ¿no? Exactamente. Y además yo siempre digo algo, Dios es uno. Obvio. Más allá de la interpretación que cada uno le dé o la religión con la que uno profese, todos creemos en lo mismo, ¿no? Sí. Así que qué interesante este evento. La búsqueda de sentido. Sí, entonces es la sociedad que está en ese mensaje de esperanza también y que es tan contagioso, porque la música genera una vibración que creo que es como el común denominador y que se puede ver desde en cuanto a la fe por parte de lo que sería lo que representó Francisco, que tenía que ver con ese mensaje también hacia los jóvenes. Por eso quizás también esta también convocatoria masiva relacionada con un aspecto que también atrae mucho a los jóvenes, y que es la música, y poder compartir y disfrutar y sentir todos al mismo tiempo esa sensación de unidad. Creo que es lo que define un poco. Es lo que logró él en ese momento. Tocó 2 horas y cuarto, que no es poco, utilizando mensajes de Francisco, mensajes de Juan Pablo II, mensajes del último Papa León XIV.
Y ya les digo, el obispo de Buenos Aires, que es titular de la catedral, tocó adelante de la Casa Rosada y enfrente a la catedral y el Cabildo, un lugar también muy simbólico dentro de la ciudad de Buenos Aires. Lo que decía Reich es cierto, esa cercanía con los jóvenes, pero curiosamente muchos hablan de que había gente de más 40. Sí, y ahí lo veíamos en imágenes. Grande, sí. Mucha gente grande disfrutando pero de la electrónica. De todas muchas familias. Pero también. vos fíjate que, a ver, ¿qué era el común denominador de ese encuentro? Amor, paz, fe, celebración, unidad, como decía, unidad, porque estamos tan cansados de que, o sea, pertenezco a esto o a aquello, pienso esto o aquello, esa brecha increíble, necesitamos eso, el también, ser humano necesita. También, Ro, como el sentido de homenajear, el homenaje a Francisco, porque él dejó un legado. Entonces, así como hace muy poco estaba escuchando todos los comentarios después de la muerte del actor Luis Brandoni, que decía cuando le hacían una entrevista en Novarecio respecto al tema de la muerte, vieron que él siempre pregunta por la muerte, y Luis Brandoni decía que él quería poder ser recordado de la mejor forma y que quizás eso es lo que también se va generando a través de lo que es ese legado de la cultura que hablábamos antes con Ale y que tiene que ver con poder dejar valores que trascienden más allá de la vida de las personas. Entonces, esto es lo que muestra Francisco, que más allá de su vida, él está dejando un legado y que eso es celebrado en este aniversario. Sí, no, fue, la verdad que su historia es muy particular. Él empezó haciendo set de DJ para juntar dinero para remodelar su iglesia, una iglesia muy chiquitita en un monte en Portugal, muy escondida y no tenían recursos, y empezó a pasar música y a hacer como celebraciones y fiestas. A partir de eso vino la pandemia, él se reinventó y empezó a transmitir a través de su canal de YouTube. Y ahí se volvió viral porque empezó a estudiar música electrónica con jóvenes que se dedicaban específicamente a eso. O sea, es muy curiosa su historia. Y a partir de eso la empezó a implementar como herramienta. Porque, ¿qué pasa? Siempre la música electrónica está tildada de que es un lugar donde se consumen drogas, donde pasan cosas feas, donde... Bueno, es como que él viene a romper un poco ese paradigma, a cambiarlo. Y aparte, chicas, ustedes no veían las imágenes y no les recorría una emoción increíble, digo, de ver a un pueblo que más allá de ideales, de cuestiones diferentes, vaya a saber cuántas ideas políticas diversas, religiosas, estaban ahí celebrando algo juntos, ¿no? Que va más allá, que es lo que les digo, el amor por sobre todas las cosas, que es lo que necesita el ser humano. Es lo único que nos va a salvar. Exactamente. Y parece romantizar, pero no es lo que necesitamos. Vos, un día que vos estás así, que estás con amigos, dice, se estudia la longevidad en las zonas azules, ¿no? Azules, sí, entonces dice, a ver qué comen, a ver qué Yo actividad... estoy pintando de azul toda mi casa. ¿Qué actividad física para realiza? volverme más longeva. ¿Que no nos vamos a mudar al mar, señora? No, yo ya me adelanté y empecé a pintar todo de azul. A ver qué comen, qué actividad física realizan. Tienen vida social activa, es que amigos, es el mayor momentos buenos. De salud de la longevidad, ¿no? Entonces, continuar las relaciones. Gente, vayamos por ese camino, miremos realmente cuestiones así. Eso es lo que necesitamos. Sí, qué interesante la mirada de la Iglesia Católica y Argentina también, porque darle este espacio a un cura en donde viene a hacer una actividad fuera de lo normal, convengamos que la Iglesia, tiene sus estructuras y por ahí le lleva tiempo incorporar determinadas cuestiones, que haya permitido que haya venido lo auspició la mayor parte de todo este evento una ONG que se llama Miserando, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que otorga los permisos, y el arzobispado de Buenos Aires. Claro. O sea, la mayor parte, porque vino y tocó gratuitamente. Él estuvo 2 días, después al día siguiente estuvo en la villa donde trabajaba Francisco, en la 31, caminando con el sacerdote. Quería empaparse de los lugares donde él había caminado, porque lo admira mucho, y después ya se volvió, estuvo en Luján y se volvió a Portugal, un récord de horas de tiempo, ¿no? Bueno, pero eso habla también de que la Iglesia Católica, como todos, tenemos que
empezar a ayornarnos y oír a quiénes estamos atendiendo, qué necesidad hay. ¿No te das cuenta que va cambiando? Ese es un mensaje de Francisco que decía a los jóvenes, hagan lío. Háganse escuchar. Lo dice ahí en alguna parte del recital. Claro, sí. De hecho fue uno de los papas más revolucionarios. Y una vez escuché que cuando se va haciendo la sucesión de los papas, se va alternando entre papas más revolucionarios y otros más conservadores. De hecho, el papa actual es más conservador, pero él revolucionó un montón de cuestiones y de hecho, al no estar, sigue habiendo y seguimos viendo consecuencias de su revolución. Así que, bueno, qué mejor manera, como decías, de recordarlo con este paso. Se tendrá que reinventar la Iglesia Católica. Pero todos. Todas. Y fue el primero que hizo ese encuentro con 3 religiones en el Muro de los Lamentos, que todo el mundo le aconsejaba que no, todo el mundo le decía a Francisco no, porque el papamóvil, que por favor blindate. Dice, ¿qué me puede pasar? Ya viví. Dice, ¿qué me puede pasar? Como diciendo, si me matan, me matan. No le importó y generó una revolución al encontrarse con los judíos y con los musulmanes. Chicas, yo siempre cuento, ¿no? Que de chiquita, como iba y venía entre la familia materna y paterna, uno eran evangélicos, los otros católicos. Entonces yo... qué lío. Claro, domingo que me tocaba en un lado iba a la iglesia católica, domingo al otro a la iglesia evangélica. Y estaban tan distantes lo que era una de otra. Digo, hoy en día... No, bueno, y eso te digo que también se lo debemos a Francisco, porque Francisco fue un unificador de las religiones y sobre todo trató de unificar y de llevar ese mensaje de unidad respecto más allá de que sean judíos, de que sean evangélicos, y trató de generar esa unidad en el mensaje de amor. Creo que eso por es eso también ese tan encuentro importante. ecuménico, que lo llaman así cuando vos convocás todas las grandes religiones del mundo, él lo hizo en el Muro de los Lamentos sin ningún problema, o sea, generó una revolución y un cambio de paradigma. Creo que en eso yo admiro mucho su persona. Vos sabés que hay un papa, un cura, que se llama Padre Robert, que es de Arteaga y viene una vez al mes a dar una misa acá en Rosario. Es un padre que, hace imposición de manos y tiene, de hecho, varios casos de gente que se ha curado de enfermedades graves. Y tiene, si bien no tiene música electrónica, pero su misa se basa mucho en la música y después de la misa va pasando cada persona para que imponga la mano, todos los que quieren, y también no sabe con la alegría que da esa misa y la importancia y el lugar que le da a la música. Así que las invito a todas, ya las voy a llevar. Bueno, sí, pero digno de ver, digno de estar y digno de compartir ese momento, ese espacio que trasciende mucho más allá de la religión o las prácticas que uno pueda tener relacionadas con la iglesia, y creo que va mucho más profundo a esto que decíamos antes y tiene que ver más con una experiencia más espiritual que religiosa. Así que, todos invitados. Buenísimo. Gracias. Último viernes de cada mes. Último viernes de cada mes. La Iglesia Boneo. Bien, sí. Vamos a nuestros primeros 3 aliados, señor operador, que nos acompañan y hacen posible este espacio de Reinventadas desde aquí, desde la plataforma del Ciudadano. Vamos con La Gallega. En La Gallega encontrás mucho más que productos, encontrás cercanía, calidad y todo lo que necesitas para cada día, porque cuando elegís bien, se nota. La Gallega, tu lugar. Acordate, www.lagallega.com.ar, y ahí podés hacer tus compras online y si no, en cualquier sucursal de la ciudad. ¿Cuándo viene Dani? Lo queremos a Dani. Próximamente. Ay, perdón, me ahogué. Próximamente lo vamos a tener a Dani en el estudio. Ya lo tuvimos a Meli, su productora de marketing, pero Dani es un personaje divino que lo vamos a traer a compartir un programa con nosotras. Vamos con Syllabus. Syllabus transforma la información médica en imágenes claras, confiables, porque entender tu salud también es cuidarte. Syllabus, tu salud en imágenes. Podés visitarlos en www.syllabus.com.ar y si no, su locación aquí en Rosario, Tucumán 2095. Y por último la tenemos a Nati Chiaramoni. Nati Chiaramoni es una excelente coach organizacional, en donde vos podés consultar si tenés una empresa y si tenés también sos un privado y querés saber un poco más de este tema, podés hacerlo a través de Nati Chiaramoni Coach, es su Instagram, porque los equipos con sentido, resultados con impacto. Y ahora sí, nos vamos
un minutito más nos vamos con la columna de la señorita, señorona, Valeria Risiglione, todo, por las dudas digo todo porque no sé en qué estadio estamos, la señora Valeria Risiglione, que está con su columna de gestión patrimonial, flamante columna que inauguramos hoy en este espacio de Reinventadas, donde estamos cada una desarrollando nuestro expertise, hoy vinculada con nuestra invitada del día, que es la doctora Andrea Perunetti. Pero bueno, vamos a empezar con este tema, Vale, que tiene que ver con la planificación familiar. Así es. ¿Se acuerdan que cuando presentamos la columna dijimos que quería contar cosas que nos sirvieran a todos y que nos ayuden a resolver problemas? Por eso me pareció importante empezar por entender qué es la planificación patrimonial, resumidamente para no hacerlo largo. Pero para eso primero tenemos que entender qué es el patrimonio. ¿Saben qué es el patrimonio? ¿Los bienes? No, quiero bueno, saber. Quiero saber. La Creo que definición algo contable. de mi perito mercantil, que Claro, antigua vamos, que soy. Perito contabilidad. mercantil, dije. Contabilidad. A ver. No, bueno, en realidad no está tan claro ni siquiera en el Código Civil, porque el Código Civil no lo define tan claramente, pero bueno, podemos entender que acá también está relacionado con lo contable, que el patrimonio son los bienes, ¿sí? Que tenemos, los activos que tenemos, y que estos bienes pueden ser bienes materiales o inmateriales, ¿sí? O sea, materiales es más fácil, un auto, un barco, una lancha, dinero en una cuenta bancaria, dinero en efectivo. Y por otro lado, los inmateriales, que son los derechos, ¿sí? Los derechos, un derecho de autor, una marca, una patente, eso también son bienes y son activos. Pero también tenemos otros que no son materiales ni inmateriales, pero también forman parte de nuestro patrimonio y también son bienes, como ser nuestros valores, nuestros principios, nuestras maneras de pensar, nuestras estructuras mentales. Todo eso también hace a quiénes somos y a cuál es nuestro patrimonio, ¿no? Nuestra marca personal, ¿vale? También, sobre todo, ahora más que nunca. Los intangibles, diríamos, intangibles, desde el punto de vista contable. Claro, exacto. Que bueno, eso incluso también hasta tienen valores, ya son... Claro. se pueden valorizar. Sí. Bueno, nos queda claro qué es el patrimonio entonces. Ay, tengo que sonreír. Sonreí. Vos seguí hablando, yo mientras Bueno. tanto algunas imágenes. Claro, está muy bien. Entonces, ya sabiendo qué es el patrimonio, tenemos que entender qué es la planificación. Y la planificación es, elegir la estructura jurídica que está prevista en nuestro ordenamiento que nos ayude a proteger, a adquirir, a transmitir o a poseer uno de estos activos que enumerábamos antes. ¿Y por qué es importante la planificación? Puede cumplir varios fines y se puede planificar un montón de cosas que podemos incluirlas en la planificación, como ser dinero, bienes, bueno, todo lo que decíamos antes, derechos, participaciones societarias, dinero en el extranjero, lo que querramos incluir, en realidad no cualquier cosa, pero todo esto que decimos lo podemos incluir y lo que podemos incluir, por lo tanto, lo podemos planificar. Bien. Y siempre en planificación hacemos una pregunta que es, ¿cuál es el objetivo por el cual querés planificar? Porque hay muchos objetivos, pero siempre va a haber uno o dos que son los más importantes, que son los que priorizamos al momento de elegir este vehículo jurídico. Y a mí me gusta hablar de diseño, ¿por qué? Porque la planificación es muy artesanal y es muy a medida. ¿Sí? Entonces, con diseño me parece una palabra muy apropiada porque con esto podemos buscar la estructura que más se adecue de acuerdo a la realidad de cada persona y de acuerdo al objetivo que tiene cada persona al momento de planificar. Y como decía recién, al preguntar cuáles son estos objetivos, podemos encontrar, bueno, uno que es muy común, acá mi compañera contadora puede decir, que es la optimización fiscal o tributaria, que es uno de los motivos por los cuales se planifica. Es decir, elijo una estructura u otra de acuerdo a los mayores beneficios fiscales que puedo tener, ¿sí? No es que no quiero pagar impuestos. No, Jamás eso. Eso es planificación también fiscal, Exacto, porque es exacto. paralelo es uno de los motivos, como vos decís, poder llevar eso plasmado jurídicamente después. Así es. Por eso se hace un trabajo muy en conjunto entre abogados, contadores Claro. y escribanos para elegir esos vehículos jurídicos. La otra es la privacidad de datos, porque muchas veces, el hecho de que no se sepa quiénes son los titulares de determinados bienes no quiere decir que se esté defraudando a nadie, pero sí hay datos que conviene que no sean públicos, ¿sí? Entonces este también es otro de los objetivos.
Y aquí viene un tercer objetivo que en nuestro país, en donde las reglas del juego cambian considerablemente, les diría minuto a minuto, que es la seguridad jurídica. Entonces, hoy tenemos determinada normativa que, bueno, en realidad va también bastante de la mano con los gobiernos, en donde esto puede verse modificado por diferentes motivos. Por eso, planificar es también una manera de asegurarnos que las reglas del juego, mientras dure esa planificación, van a ser las mismas y no van a cambiar con posterioridad, que pueden cambiar, pero esto ya quedó plasmado en algún documento jurídico. Bien, otra puede ser también las crisis o los distintos avatares que va teniendo nuestra economía, que todos sabemos. No sería nuestro caso. No sería nuestro caso, vivimos en la Argentina y en Rosario. Claro. En Rosario, sí. Que también tiene su particularidad. Es también un motivo para planificar. ¿Por qué? Yo planifico hoy, mañana el dólar se va a 2.000 o al revés, el dólar baja, y eso también hace que mi patrimonio se pueda ver afectado. Por lo tanto, las crisis o los altibajos en nuestra economía, que son tan cambiantes, afectan, y por lo tanto también por este motivo es importante planificar. Dejé para lo último 2 motivos, que no porque sean menos importantes, sino porque van a venir ahora de la mano de lo que nos va a explicar Andre, que es nuestra invitada de hoy, que son la planificación de cuestiones sucesorias, es decir, ¿cómo hago para evitar una sucesión? Sí se puede. Yo sé que van a decir, ¿cómo puedo evitar una sucesión? Sí se puede. Hay muchas maneras de evitar una sucesión. Sí, y tenemos que hacerlo. ¿Cuánto aprendemos? Planificar es tomar decisiones conscientes anticipadamente, porque si no tomo yo hoy una decisión consciente, lo van a tomar mañana otras personas por mí. Entonces, ¿qué mejor que decidir hoy lo que va a pasar mañana? Claro. Que mañana no sé si puede ser mañana literal, o mañana dentro de 2, 3, 5, 10 o 20 años. ¿Sí? Entonces, puedo tomar esa decisión. Me están dando una llamada, perdón. No sé si sonó. No. Y por último, también podemos planificar en cuestiones relacionadas al derecho de familia. ¿Sí? Que estos 2 puntos son los que vamos a charlar un poco con Andre, que es, bueno, la expertise que ella tiene. Fundamental, planificar en el derecho de familia. Otro tema muy relevante es en las empresas familiares, que son un mundo. Es un mundo, Entonces, ¿no? tenemos también la posibilidad de planificar ahí. Así que... ¿Y te puedo hacer una pregunta, sí. Vale? Contanos, por ejemplo, si yo te hago la consulta respecto, bueno, a cómo podría ser la optimización de la planificación. Sería algo que en el tiempo lleva mucho análisis, claro, es muy engorroso, o ¿en qué consiste en cuanto a si desde el momento en el que tomo la decisión hasta que quede materializado? No es engorroso, sí implica varias entrevistas, no muchas tampoco, pero sí sobre todo para conocer los motivos por lo cual se necesita la planificación y sobre todo optimizar la estructura jurídica para que después no sea un problema el día de mañana. Claro. Entonces, lleva algunas entrevistas y a explicar un poco cómo es la dinámica. A veces son entrevistas con el que decide planificar, a veces en familia, pero siempre es importante esta instancia y lo que decíamos antes, entender el objetivo principal por el cual buscamos planificar y en base a eso priorizar la estructura jurídica que más se Entonces, bueno, tener en cuenta estos objetivos que nos van a permitir prever de aquí en adelante lo que pueda implicar respecto al futuro patrimonial, que es también importante tenerlo en cuenta, porque si no, viste, uno como que realmente, o sea, no te pones a pensar en el momento, a lo mejor, o también puede ser que lo desconozcas, por eso es tan importante la parte esta como de capacitación, es como una capacitación respecto, tomar conocimiento, claro. Y lo que pasa es que está visto también medio como un tabú, ¿viste? Porque, a ver, hay veces se piensa, cuando me muera tengo viste que mucha gente prevé el nicho, dónde va a ir esto, aquello, quiero que me cremen, esas cuestiones, pero no se prevé qué haces con los bienes. No. Y entonces, porque es pensar como que se va a morir. Y si nos vamos o sea, tarde o temprano, exactamente, planificar esas cuestiones. Que sí. Claro. Es que es una manera también de naturalizar algo que pintes tu habitación de azul. Claro. Que eso va a suceder después. Claro, 10 años y que juegues al tenis. Pero aparte digo, 10 años más de vida. 10 años más y jugás al tenis, así que tener en cuenta también. Para 10 más 10 de pintar de azul. Pintar de azul ya tenés 20. Claro. Mirá. ¿Sabés cómo estiramos? Empecemos a producir porque nuestros hijos no nos van a dar mi bola. Obvio, pero nosotros ya tenemos un plan con Ale. Sí. Yo también, ya les conté mi plan. Claro.
No, y esto también tiene que ver con realmente darle valor a lo que yo construí en mi vida, porque después se lleva un gran porcentaje, cuando no planificamos eso. El fisco. Exactamente. Los abogados. No, y después lo que vemos nosotros, por ejemplo, en las empresas, generalmente las empresas de familia que vamos a hablar ahora, son determinadas discusiones innecesarias y conflictos que se pueden evitar. De alguna forma hay muchos instrumentos como para poder evitar conflictos que realmente estén originados en el tema del dinero. Y es lamentable y muchas veces nosotros lo vemos en los clientes y entonces, bueno, por eso hay que hacer estas consultas, informarse y ver todas las opciones disponibles. Sí. Además es una manera de dejar previsto algo que inevitablemente va a suceder, más allá de nuestras bromas que pueda ser antes o después, pero va a suceder. ¿Y qué mejor que planificarlo hoy, que estamos bien, que estamos conscientes, que podemos elegir lo que queremos hacer o lo que queremos que suceda? Y también es una manera de desmitificar, porque, a ver, da un poquito cosa hablar de la muerte. Es real, a todos nos pasa. Pero si empezamos a verlo de otra forma y desde otro lugar, vieron que yo siempre invito a que tengamos un observador distinto. Y claro, puede ser al revés, que estemos hablando de la vida, porque en realidad se trata de eso. Y de cómo hacemos para que lo que tenemos quede protegido y el día de mañana que nuestros seres queridos van a seguir con vida, porque, a ver, más allá de lo sucesorio, hay un montón de otras cosas que se pueden planificar, incluso evitar posibles conflictos. Claro. Pero qué mejor que en vida hablar de vida. Seguramente. Si lo otro ya sabemos que va a suceder en algún momento. Cuando suceda va a ser lo más ordenado y lo más prolijo y lo menos problemático posible y lo más barato. Totalmente. Sobre todo eso. Sobre todo eso que la gente desconoce por ahí. Claro. Que no toma las decisiones pensando en que, no sé, no me voy a morir, no me va a pasar. Pero bueno, las consecuencias son, como dijiste, se las lleva el gran porcentaje del fisco, otro porcentaje de sus abogados y el patrimonio queda bastante devastado. Entonces, más allá del tiempo que hay que esperar, porque las sucesiones no sé si dijiste, llevan años. Claro, eso de la no sucesión. De la no sucesión a través de la planificación. Claro. Okay. Sí, a través de ciertos instrumentos de planificación patrimonial, como el fideicomiso, que después lo vamos a contar un poquito con André. Fideicomiso de planificación patrimonial se llama, donde se puede dejar previsto todas estas cuestiones. Yo digo, mejor no sé si sigue estando esa figura o si es real. Mis abuelos, lo que sí recuerdo es que en vida distribuyeron sus bienes a sus hijos con usufructo de por vida. Claro. Entonces dejaron absolutamente todo resuelto, nadie terminó. Esa es la más conocida, pero después hay muchísimas figuras como esta que plantea Vale, como los fideicomisos que ahora van a explicar las chicas. Desde contratar un seguro es una manera también de planificar. ¿Viste, Vale, que hay, por lo menos lo vi en TikTok, alguien en Buenos Aires que está diciendo la manera de comprar una propiedad, compráselo a alguien que... Sí, lo vi. Yo digo, ¿es legal todo eso que...? Sí, es posible. Es posible, sí. Por eso hay un montón de cosas que se desconocen y que quizás no se hacen por miedo, por desconocimiento, porque digo, por está bien para desinformación. las dos partes, porque y está bien para el que lo compra y está bien para, a lo mejor hoy un jubilado, sabemos que no todos los jubilados, pero la mayoría tienen una situación económica muy lamentable, entonces digo, qué bueno que puedan tener otro recurso económico a través de su propiedad, adquirida de años. Igual les voy a contar lo que les digo siempre a mis clientes cuando hablan esto, porque lo más común son las donaciones de los padres hacia los hijos, pero yo digo, parate, porque depende de la edad también, ¿no? Porque quizás ellos ya eran abuelos, pero hay gente muy joven que dice, no, yo quiero poner a nombre de mis hijos. ¿Y qué sabes? Porque te estás desapoderando de tus bienes. Y quizás tu hijo tiene 15, 20 años y vos tenés 40. Sos muy joven todavía. Entonces hay otras maneras. Hay otros recursos. Sí, hay otras estructuras. Bueno, ahora tenemos al especialista. Lo vamos a tener al especialista. Antes de irnos con Andrea, que ya la vamos a tener ya conectadas a través de el Meet, porque ella está en La Plata, ¿sí? Tuvo la deferencia de conectarse hoy con nosotros. Vamos con este espacio que lo acompaña B+B. A ver, señor operador. B+B, asesoramiento comercial y legal para proyectos inmobiliarios. Te acompañamos en cada etapa para transformar ideas en inversiones con impacto. B+B, gestión patrimonial, proyectos inmobiliarios con propósito. Los podés seguir a través de Instagram, @bb, B corta, gestión patrimonial. Y vamos con otra que acompaña también este espacio súper interesante que hoy inaugura la columna de gestión patrimonial Valeria Risiglione.
SDB y Asociados, consultora especializada en brindar asistencia integral a empresas, organizaciones y emprendedores, expertos en impuestos, recursos humanos, auditorías, consultoría, finanzas, gestión de sostenibilidad, que ya vamos a hablar de ese tema, Raíz, en algún momento, con foco en la mejora continua, normas ISO y empresas B. SDB y Asociados, acompañando el crecimiento con estrategia y compromiso. Seguilos a través de Instagram, @SDB y ASOC. Ahora sí, nos vamos a conectar con ella, que pacientemente estuvo allí haciendo todas las pruebas. Andrea, a ver si ya la podemos tener con nosotros, señor operador. Andrea, Hola. ¿qué Hola. tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida. Bueno, un gusto, gracias. Gracias por estar ahí. Muchísimas Gracias gracias. por la invitación. Por Un favor. placer. Un placer también dilucidar un poco estos temas que ya viene anticipando ¿Cuántos Valeria. temas además ya vienen planteando y me dan también pie para un montón de cosas para decir? Buenísimo. Sí, ya estuvimos anticipando todo. Sí, Bueno, vamos a totalmente. presentar primero. Vamos a presentarte Dale, para que la vamos. gente te conozca. Mucha gente te conoce, por supuesto, tus redes son robustas, pero siempre el público, como dice la chiqui, se renueva. Así que bueno, Vale Riciglione pasa a tu presentación. Bueno, Andrea Perunetti es abogada, especialista en Derecho de Familia y Sucesiones, con una sólida trayectoria académica y profesional, expositora en congresos y foros internacionales, donde impulsa miradas innovadoras en planificación patrimonial. Desde su estudio acompaña a familias en la organización y protección de su patrimonio, así como en procesos de familia y sucesiones. Bueno, Andre, otra vez, gracias por estar aquí, por esperarnos. Gracias, Vale. Yo Bueno. estuve conversando un poquito acerca de esto, qué es el patrimonio, qué es la planificación, y dos de estos grandes objetivos que buscamos en la planificación, como evitar las sucesiones y Exacto. proteger a las familias de todos los conflictos que puedan suceder, o de algunos de los que podemos dejar previstos que se pueden evitar, y las empresas familiares que conversábamos recién con las chicas acá, que qué mundillo para desarrollar. Ya desarrollaremos otro día también este mundo, En profundidad. Pero en profundidad. Pero, ¿cómo ves vos la llegada de la planificación patrimonial en el derecho de familia? ¿Qué te parece, Andrea? ¿Vos cuál es tu mirada? Contanos. Sí, antes de hablar de sucesión, que por ahí cuando uno piensa en planificación patrimonial familiar va directamente a la sucesión, a mí me gustaría hablar desde lo que sucede antes, ¿sí? Desde una pareja que se está por casar, ¿qué régimen patrimonial va a elegir? Se casa todavía la gente, vamos a decir. Todavía la gente se casa. Y ver qué régimen patrimonial va a elegir, si el de separación de bienes o el de comunidad de bienes. Porque es una herramienta que nos dio el de separación de bienes, antes era uno solo, lo que se llamaba la vieja sociedad conyugal, es una herramienta que se incorporó en el código y que las personas, los contrayentes pueden optar. Y que mucha gente no lo sabe. Y casi nadie lo sabe. Por defecto, si no elegís, se te aplica el de comunidad de bienes. André, y elige o sea, ¿se plantea eso al momento de casarse? Porque me pareciera Debería. Sí, pero no porque tanto, además Susana. yo creo que uno tiene que casarse pensando, que ojalá no pase, pensando en que se puede llegar a separar. Claro. André, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Mira, a colación quería contar el caso de mi hermano, que en Alemania, él vive allá hace más de 30 años, y allí se usa muchísimo esto que vos estás contando. Es una práctica habitual que hagan la separación previo al matrimonio. Y vos sabés que, bueno, él había estado 6 años de novio, en pareja ya viviendo, y cuando se casan, bueno, hacen esta separación y duraron 3 meses. Así que vos sabés que, bueno, hasta habíamos ido, el casamiento creo que fue más toda la organización y entre el lío de ir y demás, que no volvimos, que ya se habían separado. Así que bueno, pero bueno, tiene que ver con esta previsión quizás que más en países europeos sí se acostumbra y están más acostumbrados a generar esa planificación, esa previsión de alguna forma. Sí, es algo que no se acostumbra en Argentina, también porque no hace mucho que se incorporó esta posibilidad. Tal cual. Y además están las convenciones prematrimoniales, ¿sí? Prenupciales, que incluso se pueden aplicar en el caso de que, por ejemplo, una pareja elija un régimen de separación de bienes. Bueno, ¿cómo se va a administrar
los bienes de cada uno, cuál va a ser, qué se va a considerar un bien común para después distribuirlo cuando haya un divorcio con estos patrimonios separados. O sea, son cosas que se pueden regularizar antes y además a lo que voy también es que muchas veces el momento para hacerlo es ese, cuando uno está Sí. por casarse o incluso conviviendo, también hacer una unión convivencial y que esa unión convivencial sea inscripta, ¿sí? Y a su vez se puede hacer también un acuerdo sobre cómo van a distribuirse y cómo se va a manejar la gestión de los bienes en esa convivencia, que es súper importante poder hacerlo también. Y el momento ideal es antes de casarse o antes de convivir también. ¿Por qué? Porque ahí se supone que hay un alto grado de amor, de cuidado, de protección hacia el otro, que después cuando están Dista mucho pleno de cuando se están separando. Ya sería es- otro el panorama. claro, por eso. Hay una Y transformación importante en el medio. claro, y pasó un mundo en el medio, Sí. pero bueno, cuando llega el momento de divorciarse o de separarse, mirar un poco hacia atrás y ver qué es lo que, eh, qué es lo que acordaron y cómo quisieron resguardarse ante esa situación futura que puede llegar a pasar de separarse o divorciarse. Andre, pero ¿y cuando hay una construcción en el tiempo, por ejemplo, esto sucede después de 20 años de 20 años de convivencia, de matrimonio, y hubo una construcción económica importante? ¿Cómo eso se puede llegar a establecer la división? Y en principio, si estamos hablando, vos me preguntás en un caso Sí, de iniciar comunidad de bienes. sí, iniciar una empresa juntos, viste, Sí, bueno, lo ideal, si van a iniciar una empresa juntos, que sean que elijan el régimen de separación de bienes, porque ahí no hay límites para contratar entre cónyuges, claro. ¿sí? Y después, bueno, cada uno va a tener sus bienes propios y después la integración que se haga en la empresa de acuerdo a cómo participe cada uno, la cantidad de acciones o cuotas que tenga. Pero, por ejemplo, en el caso del régimen de comunidad de bienes, hay acuerdos postnupciales o que son posteriores al matrimonio, que lo que permite es hacer cambiar de régimen, pasar del régimen de comunidad al de separación de bienes en un lapso de un año. Desde que te casas lo puedes hacer así continuamente. Eso implica que, bueno, tenga que haber un orden y conocimiento. Y el problema también está, mucho lo que mencionabas vos, Vale, que hay temas que son incómodos para hablar. Sí. Y la mayoría de los casos que yo trabajo cuando me tocan divorcios, las parejas, los cónyuges, no tienen conocimiento de cuánto dinero le ingresa al otro. No tiene. Claro. Eh, Hay que te hablar de diría eso. que, Antes te hablábamos diría, de que hay que hablar de la muerte, también que hay que hablar de la posibilidad de una separación o tal cual, la posibilidad de que uno va a fallecer antes que el otro. O sea, tal hay que cual. Sí, poder sí, conversar sobre eso en el momento que uno está bien, porque es mucho más exacto. fácil ponerse de acuerdo ahí. Y lo interesante de la planificación es que no es definitiva. O sea, si yo hoy acordé una cosa y después mañana pasó algo en el medio que cambió las circunstancias por las cuales habíamos acordado determinadas cuestiones, se puede modificar con ciertas limitaciones por una cuestión de orden o a veces de acuerdo a lo que se trate en el tiempo, pero es posible hacerlo. Y Es Andre, dinámica, sí, te consulto, absolutamente. Andre, vos haces protocolos de familia, también te dedicas como a asesorar desde el punto de vista de dejar plasmado Sí. el instrumento legal que respalda esa planificación y cómo, en el caso, por ejemplo, de empresas Sí, familiares. exacto. Uno de los temas que es el que vamos a estar hablando con Vale, Ujú. que es una herramienta jurídica absolutamente sofisticada para la planificación, sí, que es el fideicomiso, Bien. ¿En qué sí, que consiste? A ver, contanos a alguien que no es un tiene idea qué es el fideicomiso. el fideicomiso, bueno, nuestro código lo define como un contrato, pero es mucho más que un contrato, porque es una, eh,
tiene una especie de ingeniería jurídica que permite gestionar la titularidad de los bienes de una persona de la utilidad económica, ¿sí? Bien. Y eso hace que se forme un patrimonio separado del titular. Claro. Y acá intervienen, primero, el plazo, que es súper importante, por eso tenerlo en cuenta para la planificación, es que se puede constituir a 30 años. Bien. Más de eso no, menos de eso sí. E incluso el plazo puede ser que esté condicionado a que suceda un evento determinado, como por ejemplo el fallecimiento de quien decide constituir un fideicomiso. Y ahí estamos hablando, ahí podemos estar hablando de una planificación sucesoria. Porque si Claro. justo se decide que el fideicomiso termina a la muerte de quien lo constituye, ya deja todo organizado de cómo van a ser repartidos esos bienes. Es un contrato sofisticado. El fideicomiso, intervienen 4 personas, la persona que lo constituye, incorporando todos los bienes de su titularidad, el beneficiario, que es una persona, que en realidad pueden ser varios beneficiarios, ¿no? Yo hablo de la figura del beneficiario, quien va a recibir todas las utilidades y todas las rentas de la administración de esos bienes. Después está en el medio está el administrador, antes que el beneficiario, quien va a gestionar todo lo que es, bueno, por ejemplo, que produzcan los bienes determinados activos y demás. Y por último va a estar la persona que va a ser finalmente el titular de todos estos bienes, que generalmente es el beneficiario, es la persona que percibió las utilidades y los bienes durante la duración del fideicomiso. Bien. ¿Y qué pasa? En este caso, que sería un fideicomiso de administración, supongamos, hagamos un caso práctico. Juan tiene 70 años, constituye un fideicomiso, designa a un administrador, que va a ser quien administre todos los bienes, produce las rentas y las utilidades, el beneficiario las recibe, y después la persona o las personas, porque pueden ser varias, que van a recibir la titularidad de los bienes, van a ser sus hijos. Claro. Y su esposa, en todo caso, si si vive, ¿no? Condicionado al plazo de que fallezca. Y lo que hay que respetarse en ese caso es la legítima, o sea, todas las porciones que son de los herederos forzosos, Claro. ¿sí? Y a su vez, el titular, el que hizo el fideicomiso, el que constituyó el fideicomiso, tiene como disponibilidad para poder adjudicar de su patrimonio es 1/3, ¿sí? A la persona que sea, que no es un heredero forzoso. Claro, eso lo puede hacer voluntariamente al que decida. Claro. Exacto, sí. A cualquiera, al vecino, al primo, a un amigo. Eso tampoco se sabe mucho. Claro. Mucha gente desconoce que hay una porción de nuestro patrimonio, del cual podemos disponer con otras personas que no sean nuestros herederos forzosos. ¿Sí? Herederos forzosos son aquellos que la ley nos obliga... Con sanguinidad, digamos. Sí, sí, bueno, ascendientes o descendientes, depende si tenemos descendientes, si no tenemos descendientes son los ascendientes, pero a ellos no podemos, salvo algunas causas, desheredarlos. Sí, así es. Pero hay una porción de que podemos disponer sin necesidad de que esa porción vaya a esos herederos forzosos, y eso también se desconoce. Entonces también se puede dejar previsto en un fideicomiso, en un testamento. Claro. El testamento también es una figura bastante que parece antigua, pero bueno, son figuras en donde todavía están vigentes. Súper vigente. Totalmente. Sí. Por eso la planificación va desde lo más simple, que puede ser otorgar un poder a alguien para hacer un trámite, una gestión, un cobro, lo que fuera, hasta una figura más, me gusta la palabra que usa Andrés, sofisticada, porque la define totalmente, porque el fideicomiso es tan flexible, tan versátil y puede prever tantas cuestiones, y sobre todo cuestiones que pueden suceder o no. O sea, nos deja la puerta abierta y la flexibilidad para dejar previstas cuestiones que quizás nunca suceden.
pero por las dudas están previstas. Y que estén previstas implica que puedan evitarse muchos conflictos para el caso de que algunas de esas causales suceda. Y a veces puede ser que suceden cuestiones no previstas, pero bueno, se trata de buscar dentro de lo previsto si hay alguna que se asemeje, y a lo sumo habrá que intervenir algún juez para el caso que haya alguna duda o acerca de la interpretación o para alguna cuestión no prevista en el fideicomiso. Andrea, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando vos firmas un fideicomiso con tu familiar, tu pareja, lo que fuere, y hay alguna cuestión penal? ¿En qué sentido? No sé, se separan abruptamente, hay maltrato, hay, no sé, hostigamiento, lo que sea, alguna herramienta, alguna intervención, digamos, en lo penal. ¿Ese fideicomiso se puede caer o se reconsidera? No sé si soy clara con la pregunta. Cuando hay algún problema de esa índole, ¿no? Que ya no es administrativo, sino ya es penal. Sí, tendría que, me escucho con retorno. Habría que, primero si hay una causa penal, porque, por ejemplo, violencia, y el marido, por ejemplo, me estás hablando de una pareja que constituye un fideicomiso. Si lo para A ver, primero hay que ver cuál es el plazo, Claro. ¿sí? Si no hay ninguna afectación de los intereses de la persona que es víctima de violencia, no estaría pasando nada, porque primero habría una nulidad en el propio fideicomiso. ¿Sí? Okay. Por eso, al menos yo no sé, esto nunca lo hablamos con André, pero yo siempre aconsejo que en lo posible los fideicomisos, el fiduciante sea uno solo. Pues puede pasar también que sucedan estas cuestiones. Claro. Lamentablemente más del 50% de las parejas se divorcian. Pero bueno, hay veces que todos los bienes son de los dos, entonces el fideicomiso terminan siendo los dos fiduciantes, los que aportan los bienes, pero en la medida de lo posible sería lo ideal que sea uno. Que sea uno. Sí. Exacto. Okay. Sí. Y después hay que ver cómo, en este caso que me preguntabas, cómo sigue la causa penal y si hubo algún hecho de violencia económica que se pudo haber generado durante la vigencia del fideicomiso, y si el fideicomiso verdaderamente lleva implícito alguna afectación económica sobre la víctima. En ese caso, tiene que solicitarse la nulidad directamente, ¿sí? Porque hay un perjuicio latente en el mismo contrato. Claro. ¿Sí? Perfecto. André, para ir cerrando, ¿cuál sería tu consejo en relación a por dónde empezar a planificar, o qué mensaje podemos dejar a aquellas personas que desconocen la planificación? ¿Por dónde empezar a mirar? ¿Qué empezar a consultar? En el caso si hablamos de parejas, primero ser claros, es incómodo hablar de dinero, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Ay, ¿por qué esto sigue siendo así? Qué loco, ¿no? Porque es difícil hablar de dinero con una pareja. Sí, ¿Por qué? porque se asocia con materialismo, con control. Sí, o se asocia con que si me querés, ¿para qué querés? Saber cuánto... Contigo pan y cebolla no va más. No sería el caso, por ejemplo, de Wanda Nara y Mauro Icardi, que le pasó todo su bien a ella previo a la separación, ¿no? No ¿Habrá habido algún otro interés? Obvio, pero digo, o sea, esas cuestiones que se hablan, que tienen que ver con lo material, es como que se cae la parte del amor, parece que fuera así, ¿no? Sí, exactamente, se lee la lectura que se hace es esa: ¿para qué vamos a hablar de dinero si estamos bien? Como si el amor o si estar en pareja no implica un todo conjunto de cuidado, ¿sí? Económico también. Primero, lo que me consultabas, Vale, es empezar por ahí, de si voy a estar con alguien en pareja o conviviendo, ¿cómo nos organizamos? De una manera responsable. Exacto, y que haya un conocimiento pleno del patrimonio de ambos y del manejo de ambos. Que la mujer a veces por ahí está ajena a algunas cuestiones financieras y no. Y que haya equidad, porque muchas veces pasa que, y sobre todo cuando llegan los hijos, en que las mujeres
empezamos a trabajar menos. Claro. ¿Y qué pasa con esto? Claro, trabajo menos, produzco menos, pero claro, después del 50 y 50 termina siendo a veces injusto para un lado o para el otro, porque muchas veces he escuchado planteos de hombres que dicen, no, pero si ella no trabajó. Claro, no y yo trabajó, produje ¿dónde? todo, o al revés. No, entonces, sin hablar de cuestiones de género, pero qué importante, si lo podemos dejar claro, al inicio. Claro. Y recordás que tuvimos, no me acuerdo el nombre de una invitada que trajiste vos también, Vale, y decía que siempre cuando suceden las separaciones, lo que sucede es que el hombre maneja toda la parte económica y la mujer ignora muchísimo de eso, de ese manejo, Sí. y la mujer maneja toda la parte de la dinámica familiar. de la dinámica familiar, y el hombre también ignora eso. Sí. Entonces, Que ahí me parece importante con lo que están diciendo marcar dos cosas. Primero, sobre el tema del embarazo y del cuidado, en muchos países las mujeres están empezando a pedir como si fuese una especie de compensación económica por todo el tiempo que ellas dedican el cuidado a sus hijos y pierden la posibilidad de crecer en sus carreras profesionales, Sí. por ejemplo. Sí. ¿Sí? En muchos países esto se está reclamando, en Estados Unidos y demás. El tiempo que ellas ponen a disposición su cuerpo para llevar un embarazo, después los primeros años de vida de los niños y después La carga otra cosa- mental de, a eso de iba, tener hijos. a eso iba. Hay un fallo que no me acuerdo de qué provincia es, que salió favorable y que le dio un valor pecuniario a la carga mental, porque en realidad muchas veces las mujeres terminan siendo una agenda. claro. Sí, Sí, que- Sabemos de qué se Sí, trata. sí, sí. Es así, es Es así. así, tal cual. Y eso y tener la cabeza estallada de un montón de información agota y es perjudicial para la salud. Los grupos de Men- WhatsApp de los padres. Por eso, sí. Sí, sí, sí. Sí, el pediatra que no saben Sí, cuándo no. va la Que, vacuna, claro. cuándo lo tienen que llevar. Así que, bueno, hay que personas que invitarlos no también tienen a idea. que se hagan un poco más cargo hay que soltarnos, nosotras tenemos que sí. soltar y ellos empezar a participar, Sí, sí, a que tener sea. una paternidad más activa también. Claro, bueno, qué interesante eso. Y yo creo que ya nuestros hijos vienen con una mentalidad distinta, en donde ya ven todo con mucho más equidad y donde Sí. ya no está tan marcado el rol del del hombre y la mujer, sino todo es, me parece más en conjunto, parejo, más sí, parejo. más equitativo. Sí, sí, Es- totalmente. sí. Ojalá Y que así estos sea. temas se puedan poner sobre la mesa más, Sí. más Hablar. naturalmente. Hay Más que hablar, naturales. hay que hablar de nada, Exacto. y acordar. Sí, porque después no hablar a tiempo implica después tener que resolver mucho Sí, Y perder Y- mucho, creo yo y también. perder. sí. Perder, primero que por ejemplo un divorcio y demás cuestiones, si además detrás hay un lío patrimonial que hay que corregir, esa es devastador emocionalmente, Sí. ¿sí? Sí. Es devastador. Para Primero los el proceso, cónyuges y para los hijos también. que son- Sobre tal todo, cual, sobre exacto, todo. para todo el Sí. grupo A familiar. mí igualmente me parece fundamental todo lo que estás comentando respecto a la prevención, en cuanto a que todo lo que se pueda conversar antes pueda ser preventivo de conflictos. Quizás Exacto. charlando, viendo todas las alternativas, se pueda evitar llegar a hasta separaciones que están originadas en motivos económicos. Claro. Así es. Y además que hablar a tiempo, esto que estás comentando vos, em, cuando uno está en calma y no está dentro del conflicto, piensa de una forma más consciente, tanto en uno como en el otro. Y ese es el momento para hacerlo. Después está avasallado por un torbellino de emociones, de enojo, decepciones Claro. y resolver desde ese lugar es muy difícil también. Claro, tal cual. Y genera daños también algunas decisiones que se quieran tomar. ¿Sí? Así que Sí, eso, y bueno, me sobre todo parece con niños en el medio. fundamental. Mm. ¿Y querés decirnos, Andrea, cómo te pueden contactar? Me pueden contactar a través de mi Instagram, de mi perfil, que es andrea.perunetti. Sí, andrea.perunetti. Y ahí van a encontrar todos mis datos y mi teléfono también de WhatsApp. Buenísimo, Muy bien. Andrea, un placer
recibirte en el espacio de Reinventadas aquí, transmitiendo desde la plataforma del Ciudadano Digital desde Rosario al mundo. Nosotros siempre nos posicionamos porque hoy todo es global. Y bueno, felices de haberte tenido, de haber acompañado a Vale en su primera columna de gestión patrimonial, muy esclarecedor, muy interesante, que pone en la mesa muchas más interrogantes que hay que seguir desarrollando y seguir hablando para que las personas tomen conciencia. Y sobre todo, algo que a mí me gusta siempre motivar y contar, que hay otra manera también de ejercer el derecho y de aplicar la ley, que tiene que ver mucho más con lo preventivo y no con el litigio. Que por ahí mucha gente escucha hablar de abogados y le da dolor de panza, y que somos muchos los profesionales, por eso me gustó invitarla a Andrea para que cuente también su mirada, que vemos el derecho desde otro lugar. Con mucha más prevención, con mucho más cuidado y sobre todo entendiendo que hay personas del otro lado a las cuales hay que cuidar. Entonces, la invitación es a que la conozcan para que esto. André, un lujo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer haber estado acá con ustedes. Gracias, André. Bueno, pasó entonces la doctora Andrea Perunetti desde La Plata, conectándose con el espacio de Reinventadas aquí, desde la plataforma digital del Ciudadano. Vamos con dos aliados más. Señor operador, Inspira Home and Grill. A ver si lo tenemos en pantalla. Te invita a crear espacios donde el confort y el disfrute acompañen cada etapa de tu proyecto de vida, ambientes pensados para compartir, relajarse, disfrutar, donde cada detalle suma bienestar. En Inspira Home and Grill, lo cotidiano se vuelve especial. Seguilos a través de su Instagram, @InspiraHomeYGrill. Y por último, otro aliado más, Arte en Galería, un concepto innovador que democratiza los espacios de difusión de arte, crea redes, genera un verdadero impacto cultural en la vida de las personas, porque el arte no es para unos pocos, el arte es para todos. Arte en Galería acerca el arte a la gente. Seguilos a través de sus redes, @Arte en Galerías. Y quiero promocionar, a ver, señor operador, yo te mandé una plaquita de una muestra. Hay una muestra en el espacio de calle Salta 2250, la muestra de Cristina Cardarelli, que se va a inaugurar recién en mayo, pero ya está expuesta, se va a presentar en mayo, no sé si la tenemos en la imagen por ahí. Cristina Cardarelli es una artista plástica que presenta la muestra de Ma, que es caballo en chino, justamente por el Año Nuevo Chino. Este año, 2026, es este animalito para la cultura china, muy importante. Es un año de cambios, es un año donde es un animalito que tira para adelante. Ahí estamos con el nombre de la muestra, Más Secretos Ancestrales. Ella pinta caballos expresionistas, ya está en ese espacio, vuelvo a repetir, Salta 2250, donde podés ir a visitarla. Y cuando tengamos la fecha de presentación va a ser muy interesante, porque voy a sumar a esta muestra a la gente del Instituto Confucio a través de la persona de Ayelen Leda. Sí, la tenemos nosotras en OAME, la conocemos de ahí. Ella va a hablar sobre la cultura china y lo que significa este animalito, donde esta artista trata de proyectar su obra y de acercar una mirada muy diferente a lo que es el animalito tradicional. Así que va a estar súper interesante, están todos invitados. En mayo va a ser la presentación, cuando tengamos fecha la vamos a difundir. Perfecto, chicas, estamos llegando al final. Hoy nos pasamos, empezamos más tarde, nos pasamos un poquito, pero no importó. Venimos, acá el operador me dice, hasta las 14. Hasta las 14, bueno, quiere que nos quedemos hasta las 15. Acá el operador nos hace seña, quédense, chicas, no pasa nada. De 13 a 15 somos hoy. Ay, ¿por qué no? No somos de 12 a 14, somos de 13 a 15. Bueno, chicas, un placer haber compartido este espacio. Igualmente, Ale. Maravillosa todos los aportes, bellísima la entrevista. Vale, gracias por tu desarrollo, la verdad impecable, y como el desarrollo de Rey. Y la semana que viene la señora Di Carlo va a estar también con su columna de coaching, liderazgo, bienestar, biohacker, un montón de cosas que ya le vamos a contar. Viene una invitada, ¿querés anticiparla? Sí, ella es Julie, el apellido te recordás. Bueno, es una ingeniera, mientras lo buscas es una ingeniera civil venezolana que hace 9 años está radicada acá en la Argentina, específicamente acá en Rosario, donde desarrolla esta
esta profesión, pero aparte es la encargada de comunicar lo que se está gestando en Venezuela con el partido 20, ¿no? Sí. Que lidera Juli Mora, que lidera Corina Machado. Así que interesantísimo lo que hace, lo que desarrolla, lo que lidera. Y bueno, la vamos a tener acá. La vamos a tener en vivo. En vivo. Va a estar acá en el estudio, así que un privilegio, un honor tener esta invitada que es multifacética. Estuve leyendo su perfil, la verdad que es una mujer que hace absolutamente de todo, muy inquieta, muy dinámica y que se ocupa de muchos aspectos, ¿no? Sí, y que me encantó cuando la conocí a Juli, porque yo la conocí en la presentación del partido acá en Rosario, pero me encantó que ella, aunque se vino para acá, ya se adaptó a la Argentina, está trabajando, está, podríamos decir, absolutamente radicada y bien, ¿no? Pero ella no olvida lo que está pasando en Venezuela, se compromete con ese cambio que está pidiendo Venezuela y bueno, y está trabajando desde acá. Se vienen muchos cambios para Latinoamérica. Sí. No hay forma ni dudas de que van a suceder. Chicas, un placer. Por supuesto, se suscriben a nuestro canal de YouTube, @reinventadas, tocan la campanita y ya se llevan las más de 200, siempre repito lo mismo, pero bueno, vamos camino a los 300 entrevistas, muchísimo material donde diferentes personalidades del mundo empresarial, del mundo del bienestar, un poco del mundo del arte y la cultura, del mundo de las finanzas, se han acercado a través de Reinventadas y nosotros los tenemos todos colgaditos en nuestro canal de YouTube, así que entrá, suscríbete y ya te las podés empezar a llevar y compartir con tus amigos, por supuesto. Vamos a estar en la próxima emisión con esta invitada, Juli Mora, episodio número 99. Vamos así, ¿eh? No sé, ¿qué hacemos? La primera semana de mayo es el episodio 100. Sí. Yo no quiero anticipar, pero va a haber una sorpresa. ¡Qué lindo! Va a haber una sorpresa, así que estén atentos, por supuesto, a las redes, @reinventadas, en todas las redes nos pueden seguir. Y bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Un día precioso para ustedes. Disfrútenlo. Gracias. Adiós.